Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos por aquí con la encomienda que trajo nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros debemos de ser imitadores de Él, como el apóstol Pablo era imitador de Cristo. Amén. Y la encomienda es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le vamos a poner como tema a esta serie de estudio, Conociendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, ya que Él es la verdad y es la vida. Y por falta de conocimiento es que nosotros, los seres humanos, perecemos, pasamos vicisitudes, dificultades, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de salud y así sucesivamente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de todo mal, de toda maldad y de todo pecado. Y para eso vamos a comenzar en el libro de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue tomado. Era parte del pueblo de Israel, era judío. Y como rey, Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo. Y como conocedor de la costumbre del pueblo de Israel, él empieza presentando a Cristo por vía de la genealogía, sus antepasados. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que no había forma de negar que nuestro Señor Jesucristo tuvo una descendencia, que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que nuestro Señor Jesucristo era el enviado de Dios, el escogido de Dios, para llevar a cabo el propósito en la humanidad que el hombre desbarató en el jardín del Edén, devolver la imagen del Dios vivo en la creación. Y nosotros somos parte de ese plan, y nuestro Señor Jesucristo vino a poner ese plan en función. Por eso es algo importante en el versículo 1. Y aquí vamos a ver, por medio de la genealogía, los dos principios que Dios utiliza para que nosotros podamos entrar en el plan y el propósito de Dios, de poder imitar a Cristo, de poder recibir la imagen del Dios vivo en nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Mateo lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De estos dos hombres vamos a sacar dos puntos, dos principios importantísimos que nos van a ayudar a acercarnos al propósito de Dios. Pero hay un énfasis que quiero hacerle, ya que el ser humano ha tomado la Biblia para alimentar su intelecto, para alimentar su conocimiento y así transmitírselo al resto de la humanidad. Y no es por medio del conocimiento, claro, el conocimiento nos lleva a conocer a nuestro Señor, pero el conocimiento no nos lleva al propósito de Dios. Y aquí está el énfasis, cuando dice libro de la genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo, o sea, dando a entender que el tema primordial, el tema principal es nuestro Señor Jesucristo, ya que desde Génesis hasta Apocalipsis todo ilustra a Cristo, al propósito de Cristo, a lo que significa Cristo para nosotros y para Dios. Y también otro punto importante, que vamos a conocer la diferente faceta de nuestro Dios. El Antiguo Testamento ya nos mostró al Dios como Padre, como Creador. Aquí, en el Nuevo Testamento, nos muestra a Dios como Hijo en Jesús. Ese hombre que fue formado en el vientre de María por el Espíritu Santo, que se hizo carne en la parte humana, es el Hijo de Dios. Diferentes facetas.
el Antiguo Testamento como Padre, como Jehová, como Creador. Estos 3 años que nuestro Señor Jesucristo duró en la tierra lo muestra como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y después que nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, entonces en el aposento alto allá derrama el Espíritu Santo. Ahí está la última y la faceta que está establecida hace más de 2000 años aquí en la humanidad por medio de su Espíritu. Entonces, ahora vamos a comenzar a conocer a nuestro Señor Jesucristo como Hijo, y como Hijo nosotros debemos de conocer y entender lo que debemos de vivir para que las promesas de Dios pues vengan a nuestras vidas y nosotros podamos tener nuestro gozo completo. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3, para que de ahí saquemos la manera, la forma de la cual nosotros vamos a poder recibir la promesa de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 3, capítulo 12 del libro de Génesis, lo siguiente. Leemos en el nombre de Jesús. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recuerden, mis amados hermanos, que esta promesa son de parte de Dios. Se le está haciendo literalmente a Abraham, haciendo ese énfasis al pueblo de Israel. Y por medio del pueblo de Israel, todas las naciones van a ser benditas conforme a la fe, a la creencia de ese pueblo que es el pueblo de Dios. Ahora bien, esto es sombra de lo que había de venir. Lo que le estaba diciendo es la ilustración de lo que va a acontecer en Cristo espiritualmente. La promesa se le hace a Abraham, pero en Cristo, conforme al propósito de Dios, es que recae. La promesa se la hacen a Abraham, pero hacen énfasis en Cristo, porque nosotros, un ejemplo, aquí en República Dominicana, en diferentes países del mundo, no somos judíos. Esa promesa se la hizo a Abraham en la forma humana, pero en lo espiritual es para todas las naciones. Ahora, en Abraham, ¿por qué en Abraham? Porque Abraham fue el padre de la fe. ¿Y de qué manera nosotros vamos a ser bendecidos de parte de Dios? Por medio de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Para el que cree, todo es posible. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Abraham aquí, por medio de esa promesa que se le hizo a Abraham, es que nosotros vamos a ser bendecidos en él, por medio de la fe, porque Abraham creyó, y por haber creído, entonces Dios le justificó como padre de la fe. Entonces, en David, que estamos viendo estos puntos, para que entendamos por qué la genealogía de Cristo comienza mencionando a estos dos hombres. Abraham, porque representa la fe. Y por medio de la fe es que nosotros vamos a poder entrar en el plan, en el propósito de Dios, ya que Dios le hizo a Abraham toda la promesa por la fe. Dice el versículo 16 del capítulo 7 de Segunda de Samuel lo siguiente. Dios dándole una promesa a David, pero aquí entonces, por medio de David, vamos a ver a Jesús como rey de la humanidad, no como rey del pueblo de Israel. Dice el versículo 16 del libro de Segunda de Samuel, del capítulo 7. Y será firmado tu casa y tu reino, y será firmada tu casa y tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Vamos a ver, ¿David está vivo hoy? No. Podemos ir y encontrar su tumba. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo énfasis a un reino, pero en Cristo. Su reino será eternamente. O sea, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos gobernados, para que Él reine en nosotros conforme a su reino. Y ahí es donde ahora vamos a ir aquí a la genealogía de Cristo. Lo vamos a leer un poquito rápido, porque los dos puntos esenciales, los dos principios esenciales que usted y yo debíamos de conocer ya por medio de Abraham y por medio de David,
Dios nos lo mostró. Nadie puede llegar al Padre si no es por la fe. ¿Qué fe? Confiar plenamente en el Hijo de Dios. No es en que Él te va a dar lo que tú quieras. No es confiar que si tú te enfermo tú te vas a sanar. No, es confiar que Él es la sanidad y que cuando Él llegue a tu vida, entonces tú vas a ser sano. Confianza en Él, en lo que Él es, en sus mandatos, en sus estatutos, en el propósito y el plan que Él vino a llevar a cabo en tu vida y en mi vida. Entonces Él, haciendo la obra en nosotros, entonces va a hacer la obra con nosotros. ¿Me doy a entender? Hasta que Él no cumple el propósito en nosotros, de formarse en nosotros y que nosotros podamos ya vivir como Él vivió, de que a nosotros venga la imagen misma de su sustancia, que es todo lo que sale de nosotros. Le pudiera mencionar algunos: el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, misericordia, bondad, perdón. Entonces, cuando todas estas cosas sean formadas en nosotros, entonces Él va a llevar a cabo el propósito con nosotros. Cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, las demás cosas Él las manda por añadidura. Estos son los mandamientos, los mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos trae de parte de Dios. Y Él lo cumplió para que nosotros en Él lo cumplamos y nos podamos mantener conectados a la vida verdadera, lo cual nos va a ayudar a dar fruto. Debe de entender que Jesús debe reinar en tu vida, que Jesús vino a establecer su reino en el mundo, pero solamente por la fe estas cosas serán posibles. Dice el versículo 2: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Farés y a Zara. Farés a Hezrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaac. Isaac engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abía, y Abía a Asa. Asa engendró a Jotán, Jotán a Acab, y Acab a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a su hermano y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mire, no había excusa para los judíos de no reconocer a Cristo como el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Mateo muestra su genealogía completa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque a él lo iban a negar como el enviado de Dios. ¿Ve? Y eso, y ahí es donde yo me maravillo con las cosas de Dios, porque Él sabe lo que el hombre va a hacer antes, y por eso Él se apercibe primero para que no haya excusa. Entonces seguimos, como dice el tema, conociendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya conocemos la genealogía de Él. Ahora vamos a conocer el nacimiento. Por medio del nacimiento también hay algo digno de nosotros que Él. ¿Cuáles son los mandamientos? Por medio de estos nombres, por medio de la genealogía, que nosotros creamos, entendamos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. El que niega esa parte está rechazando, no está confiando en los mandamientos de Dios y no se va a poder conectar
a la vid verdadera. Y si no está conectado a la vid verdadera, no podrá llevar fruto. Y si no lleva fruto, el Padre no le va a mostrar su amor. Y si el Padre no nos muestra su amor, entonces nosotros no vamos a poder ser felices. Preste atención a lo que dice el versículo 17, ya terminando la genealogía. Dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces ahora entramos en el nacimiento de Cristo como hombre, lo que nos va a mostrar el parámetro para que nosotros entendamos que como Él nació, nosotros tenemos que nacer. Por eso Nicodemo no entendió cuando Jesús le dijo: Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es el que nos va a mostrar la Biblia ahora, y nosotros sí lo vamos a entender. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Es importante que usted siempre note el énfasis. El nacimiento de Jesucristo, la genealogía de Cristo. Así, tratando de enfatizarnos a nosotros cuál es el tema más importante. No es que vaya a la iglesia, no es diezmo, no es ofrenda, no es que ore, no es que ayune, todas estas cosas. Nosotros, cuando Cristo esté en nosotros, Él nos va a motivar a nosotros ponerla en práctica. Y ahí, entonces, donde a Dios le va a agradar, no por nosotros, sino porque tenemos a Cristo, y lo que Cristo hace, a Dios le agrada. Lo que nosotros hacemos, tratando de buscar beneficio, a Dios no le agrada. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mis amados, nosotros debemos de, en pocas palabras, una palabra llana, quedar embarazado. Usted, mujer, quedar embarazada, pero no de hombre, sino del Espíritu Santo, porque ese nacimiento es el que nosotros necesitamos para poder entrar al reino de los cielos. Y eso nos lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Como hombre, no nació de hombre, nació del Espíritu. Y ese nacimiento está ahí para usted y para mí. Solamente tenemos que negarnos a nuestra parte humana y pedirle a Dios con lágrimas de corazón que Él nos ayude a vivir en Cristo Jesús, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se le entiende a José, porque humanamente, oiga, para entender este nacimiento hay que estar por el Espíritu, hay que estar instruido por Dios, porque humanamente, ¿quién va a recibir esto? Ahora, como José era justo, haciendo referencia a la dimensión que nosotros debemos de llegar a ser justo, como Cristo era justo, a amar la justicia, como Cristo amaba la justicia, porque es la única manera que nosotros vamos a poder recibir la revelación de Dios, la información de Dios, para nosotros poder caminar seguro, porque humanamente, claro, ¿qué hombre va a aceptar que su pareja salga embarazada sin ellos nunca tener contacto con ella? ¿Qué hombre? Ahora, la justicia de Dios en José, mire lo que permite. Y pensando él en esto, dice el versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Ahí llegó la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiso infamarla. Él no quiso divulgar que estaba embarazada. Por eso vino la voz de Dios. Así, cuando usted y yo nos encontremos en una situación difícil, vamos a la presencia de Dios. Vamos a ser justos. Vamos a esperar la respuesta de Dios. Y Él nos va a enseñar por qué pasó, para qué pasó y cuál es el propósito de Dios, por qué permitió que pase lo que pasó. Ya que para lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y este proceso que José pasó nos dice que verdaderamente nos ayudan a bien.
Dice, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amados, aquí nos muestra el propósito, la razón que usted y yo debemos de focalizar, de enfatizar, de creer. ¿A qué Dios mandó a Cristo? ¿Para qué Cristo se hizo hombre? Para salvarnos de nuestros pecados. Ese pecado que se manifiesta dentro de nosotros, esa ira, ese enojo, esa desconfianza, ese celo, esa avaricia por las cosas de la vida. Él vino a salvarnos de la ley, del pecado y de la muerte, porque estas cosas nos tenían gobernadas y no nos dejaban ser felices. Entonces, para esto Cristo nació y nos está enseñando cómo se va a cumplir esta maravilla tan grande en nosotros, por medio de la fe de Abraham, por medio de él reinar en nosotros como David reinó espiritualmente en Jesús. Su reino era eterno en Jesús. Él debe de reinar en usted, reinar en mí, y nosotros tener fe en esto. Dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Mis amados, hay un punto importantísimo aquí. La palabra de Dios, no importa que hayan hecho 5,000 años, 2,000 años, 3,000 años que Él la haya dicho, va a llegar el momento que se va a cumplir. Y esta fue promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, ya que Dios le había dado, tenía un plan con ellos, un propósito. ¿Me entienden? Y Él había dado esta promesa de que Él iba a venir a rescatarlo, de que Él lo iba a venir a liberar, pero no era la mano de los enemigos en aquel tiempo, era de la mano del enemigo que nos tiene a la humanidad preso en nuestros corazones, en nuestro interior, mis amados. Para esto Cristo vino, y para eso Dios nos muestra el poder de la palabra, para que usted y yo creamos en su promesa. Si Él dijo que va a venir a nuestras vidas por medio de su Espíritu, creamos, porque como Él dijo que iban a ser un varón para reinar, para salvarlo de su pecado, se cumplió en este momento. Dice el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la tocó hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, el Salvador del mundo. Un punto importante aquí, mis amados hermanos. Dice que José hizo como el ángel le dijo. Usted y yo, ¿está dispuesto a hacer lo que Dios nos enseñe, lo que Dios nos instruya, lo que Dios nos diga? Si no estamos dispuestos a creer en la palabra de Dios, que son espirituales, que son en su Hijo Jesucristo. Estas palabras que yo acabo de compartirle son la palabra expresada de Dios. Si usted no cree en estas palabras, que Jesucristo siendo Dios se hizo hombre, que Jesucristo solamente por medio de la fe de Abraham podemos ser parte de su pueblo, que Jesucristo vino a reinar y gobernar nosotros, que nosotros tenemos que ser justos como José fue justo, que nosotros debemos de entender que la promesa de Dios por la cual envió a su Hijo es para liberarnos del pecado, de la maldad de nosotros. Si nosotros no creemos como José creyó y fue y tomó a María su mujer, no se va a cumplir el propósito de Dios. Pero no la conoció hasta, quiere decir eso,
que como hombre no puso en función sus deseos de la carne, no puso en función sus pasiones hasta que no nació el niño, mis amados, hasta que Dios no crezca en nosotros, hasta que el niño, esa simiente que Él ha depositado y que está depositando en tu vida en este momento, no crezca. Ponle freno a tus pasiones, ponle freno a tus deseos, no intervenga en los planes de Dios para que tú puedas ser feliz y Dios pueda vivir contigo y tú con Él. Dios te bendiga, mis amados. Dios le guarde a todos y cada uno de ustedes. Recuerde suscribirse a nuestro canal, comentar el video, cualquier pregunta usted la pone ahí y estaremos dispuestos para contestársela. Compartir estas enseñanzas que va a ser de gran bendición tanto para usted como para los que le escuchen. Dios le bendiga, Dios le guarde y mañana estaremos compartiendo el capítulo 2 si Dios así nos los permite.